La supervisión y monitorización de los IDS o IPS, Intrusion Detection System o Intrusion Prevention System, es clave. Si no, ¿para qué tengo un sistema de detección si no lo estoy supervisando? Esos sistemas son justamente los ojos que tenemos para ver si está alguien intentando realizar algún tipo de actividad maliciosa. Buenas. Seguimos adelante con nuestro podcast Caminando a Ciberseguridad. Ya hemos tratado los diferentes procesos que debemos tener en cuenta en nuestra organización y en este podcast número 9 vamos a hablar de un proceso que es muy interesante, un procedimiento que lo vamos a llamar supervisión y monitorización. Supervisión y monitorización son los ojos de nuestras redes, ¿no? Hace ya, creo que bastante, ¿no? Hemos hablado de la palabra ácida, autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y accounting o trazabilidad. Ácida, autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y accounting o trazabilidad. En este caso vamos a hablar de la disponibilidad, ¿no? Para poder mantener nuestras redes lo máximo que podamos disponibles, es necesario estar viendo qué fallos tienen, si están bien, si están alcanzando umbrales de peligro, si en algún momento se cae un vínculo, se levanta, empieza a haber anomalías. Todo eso se hace mediante algo que esté muy bien implantado y maduro, que es este procedimiento de supervisión y monitorización. ¿Por qué es muy importante este procedimiento? Bueno, porque justamente de este procedimiento es de donde tiene que regirse todo lo que hace o deja de hacer un Network Operation Center y un Security Operation Center, un NOC y un SOC. Más adelante vamos a profundizar más en las funciones del Network y del Security Operation Center, ¿no? Son el grupo de personas que justamente están velando por las anomalías, los incidentes de seguridad, los problemas que puede haber en nuestras redes ITI. Son dos elementos importantísimos, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la empresa, podrá ser propio o subcontratado, o inclusive una empresa muy pequeñita puede ser que ni siquiera se pueda dar el lujo de tenerlos, pero son elementos que hay que considerarlos y tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque son los que van a implantar este procedimiento de hoy, que es el de supervisión y monitorización. Si no tenemos bien ajustado esto, pues es ir a ciegas, es no saber realmente qué está sucediendo en mis infraestructuras. Por eso es interesante que este proceso lo pensemos muy bien, ¿no? Justamente para evitar esto, ¿no? Que son las anomalías. Cuando algo empieza a salirse de la norma, ¿no? Es importante poder detectarlo lo antes posible. Cuanto más preaviso logremos tener sobre este tipo de problemas, nuestra disponibilidad será cada vez más alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Eso es lo primero que debemos plantearnos en este procedimiento. Si la gente detecta algo raro, alguna anomalía en nuestras redes o infraestructuras de TI, ¿qué es lo que debe hacer? En primer lugar, hay que entender que es una anomalía, ¿no? Es decir, debemos pensar qué cosa es una anomalía. Por ejemplo, cuando hay un incremento raro, anómalo en el ancho de banda, cuando yo siempre tenía 100 megabits por segundo y de golpe tengo 700 megabits, pues ahí hay un tráfico que está exagerando ese ancho de banda. O peor, cuando ya supera un umbral que directamente está saturando. Si ese vínculo mío es de 1 gigabit y está llegando a los 900 y pico de megabits por segundo, está al límite de saturarse, ¿no? Eso cuanto antes lo vea para poder hacer el seguimiento, mejor. Cuando empiezan a haber caídas secuenciales, se me cae un dispositivo, otro, y se empieza a concatenar esas caídas. Eso es un indicativo interesante, ¿no? A nosotros que nos gusta el tema de análisis de tráfico, ¿no? De ver esos bits que circulan por nuestras redes. Cuando hay algún patrón de tráfico que es abusivo, es decir, cuando empezamos a detectar en los sistemas de detección de intrusiones, en nuestros logs, en nuestros firewall, cuando empezamos a detectar que hay un abuso de ese patrón repetitivo que empieza a machacar ese patrón a nuestras redes. Cuando
Se modifica, por ejemplo, el flujo hacia nuestros servidores de nombre de dominio, ¿no? Acuérdense que el sistema DNS, Domain Name System, es el que nos resuelve cuando yo escribo google.es, es el sistema que me devuelve la IP de esa URL, ¿no? De esa dirección a la que yo me quiero conectar. Esos son los sistemas de nombre de dominio. Los ataques a DNS son uno de los ataques más predilectos de la mala gente, porque justamente yo le puedo decir que la dirección IP del Banco Santander es la del intruso. Entonces, cuando yo me conecte, creyendo que me conecto al Banco Santander, pues me estoy conectando a través del IP del intruso a ese fake Santander que me puede montar el intruso. Entonces, cuando hay modificaciones del flujo normal de nuestros DNS, es algo raro, ¿no? Cuando se incrementa el volumen de nuestros logs, de nuestros registros, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que es necesario que los accesos a los sistemas, las cuentas root, las caídas, ¿no? Generen log, ¿no? Registros de auditoría. Si hay un incremento importante de esos logs es porque algo está pasando, ¿no? Cuando esos logs, por ejemplo, me está dando mensajes anómalos que antes no me los daba y ahora me empiezan a generar log que antes no lo tenía también. Cuando una base de datos, un procesador, un módulo de memoria me empieza a superar hitos, umbrales de trabajo normal, pues esa base de datos posiblemente esté pasando algo. Cuando nuestros dispositivos de red se alteran las rutas, si yo sé que para llegar de A a X paso por B, C, D y de golpe para llegar de A a X empiezo a ir por la M, la J, la K, pues algo raro puede estar pasando, ¿no? Los sistemas de señalización, los que van marcando esos caminos a seguir también. Cuando hay dispositivos que ahora de golpe son inalcanzables y empiezo a esa sucursal mía que tenía en Gijón, de esos sistemas que tenía ahí, de golpe no estoy llegando. Eso es una cuestión que puede ser importante. Algo muy grave. ¿Cuál es otro indicio de que algo puede estar sucediendo? Cuando empiezo a perder acceso a ese plano de gestión, a esa red desde la cual yo gestiono los dispositivos. Y de golpe yo quiero acceder a ese router que tengo en Valencia y no llego a acceder. Y de golpe a ese router que tenía en Castellón tampoco llego. Empiezo a perder conectividad a esos dispositivos para poder gestionarlos, ¿no? Otro síntoma, cuando empiezan a haber modificaciones de contraseñas, de cuentas, de perfiles, de roles, de directorios activos, empiezo a ver que de golpe empieza a haber modificaciones que antes sucedían una vez al mes, ahora en ese día empiezo de golpe a ver que se modifican esos perfiles. Cuando empiezo a ver que hay intentos reiterados de acceso, tanto correctos como fallidos, ¿no? Si habitualmente la gente que administra los sistemas, las redes, accedía 100 veces por día y de golpe empiezo a ver que tengo 200, 300, 400, 500 accesos, pues eso es algo raro, ¿no? Cuando empiezan a escanearme, eso que habíamos visto en el ciclo Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso, ¿no? Cuando empiezan a escanearme puertos, direcciones de red de forma importante, ha crecido mucho. Eso es otro síntoma. Entonces, bueno, todas estas son indicativos de que algo raro puede estar pasando, pero por supuesto, esos indicativos, si no tengo forma de supervisar y monitorizarlos, pues no me enteraré que están pasando. Entonces, ese tipo de existencias de anomalía deberíamos empezar realmente si en este procedimiento que estoy redactando está contemplado o no. Y por supuesto, el ciclo de madurez de los procedimientos, que es lo que veníamos hablando, la versión 1 de este procedimiento seguramente al año le debo incorporar nuevas anomalías que cuando la pensé hace un año atrás no estaba. Eso es el ciclo de vida de la gestión de la seguridad, sistema de gestión de seguridad de la información, ¿eh? Es algo continuo, plan, do, check, act, es un ciclo de vida siempre que debe mantenerse vivo. Si alguien no sigue ese ciclo de vida durante meses, el sistema envejece y empieza a ser débil justamente porque no estoy manteniendo vivo mi sistema de seguridad. Los procedimientos lo mismo. A medida que aparece un ataque nuevo, es muy probable que en el procedimiento versión 4 de supervisión y monitorización no lo haya contemplado, pero bueno, cuando actualice a la versión 5,
debo considerar esas nuevas anomalías que antes no existían. Entonces debo incorporarlas, probarlas, ver que el SOC y el NOC sepan detectarlas, gestionarlas, informarlas, mitigarlas, ¿no? ¿Qué cosas más en este procedimiento, aparte de estos indicadores, estas anomalías, estas potenciales cosas raras de mis redes? Este procedimiento debe tener en cuenta la situación que tienen los centros de supervisión de red, ¿no? Es decir, en qué situación están tanto el SOC como el NOC. Que cada uno de esos centros generen los registros de auditoría y monitorización adecuados, es decir, me deben estar registrando lo que sucede a través de sistemas que me puedan mantener la bitácora, el ciclo de vida de esos registros, ¿no? Esos sistemas de ticketing que ya hablamos varias veces, ¿se acuerdan? Con control de cambios, con la entrada en producción, con gestión de accesos. Cuando uno genera un registro nuevo de una anomalía de red, debe conectarse a ese sistema de ticketing de mi empresa para crear el ticket, derivarlo a la persona adecuada, que la persona adecuada proceda de acuerdo a lo que ese ticket dice, que quede registrado, que coloque las evidencias, que lo escale al nivel superior, que podamos tener la bitácora, el histórico de ese registro que acaba de saltar, ¿no? Entonces, seguimos avanzando con detalles que tiene que tener en cuenta este proceso de supervisión y monitorización. Algo importante. ¿Se está registrando realmente la actividad de los administradores, operadores de los sistemas? El que administra un sistema debe quedar registrado todo lo que hace o deja de hacer cada vez que accede a ese sistema tocando algo. ¿Por qué? Porque las plataformas de supervisión de red tienen que saber que en estos momentos hay un administrador que está conectado a ese dispositivo para centrar la mira y ver que cuando ese administrador termine la actividad, ese sistema quede en régimen estable, siga funcionando bien. O peor, o justamente ese administrador tal vez no esté autorizado a entrar en ese momento, o quizás ni siquiera sea un administrador, sea una persona que no está autorizada para entrar ahí, ¿no? Todo ese tipo de análisis hay que ver la profundidad y la cantidad de eventos a registrar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no puedo saturar todas las pantallas de monitorización y supervisión con eventos que no aportan. Si yo envío millones de eventos, ese supervisor que está 24/7 mirando la pantalla no va a ser capaz de detectar el árbol en el bosque de eventos. Entonces es muy interesante, poco a poco, en la madurez de este sistema, este procedimiento de supervisión y monitorización, empezar a limpiar la paja del trigo, ¿no? Empezar a dejar las cosas que no son importantes de lado para poco a poco ajustar nuestro procedimiento de supervisión y monitorización para que supervise y monitoriza lo que deba y tirar el resto, lo que no me sirve, ir sacándolo, ¿no? ¿Qué tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de legislación aplicable, hay eventos que se deben registrar cada minuto, cada hora, cada mes, cada año. Los datos privados, los robos de información, las fugas de información, los aspectos legales de ese país. ¿Qué me dice la legislación en cuanto a datos personales en ese país? Ese correo que estoy viendo pasar, ¿está bien que pase o no? Ese dato personal que veo en texto plano, ¿está bien que esté pasando en texto plano o debería conectarse de forma criptografía? Los intentos de autenticación fallidos, muchas legislaciones obligan a que cuando alguien se está autenticando, quede el registro para saber que esa información confidencial o secreta a la que está accediendo tenga toda la bitácora de quién, cuándo, cómo y dónde accedió. Los eventos de operación y administración de los sistemas, cuando uno escala privilegios a root, admin, los programas que tiene permiso o no, las utilizadas cuando se arranca o para un sistema, eso también debe estar supervisándose para saber que realmente se detuvo un sistema si estaba autorizado o no. Y si después de detenerlo arrancó de vuelta como nosotros esperábamos que arranque o sufrió algún cambio y no está. Alguien me cambia parámetros de configuración de un sistema. Ese NOC o ese SOC permanentemente tiene que estar sabiendo que, ojo, esto antes decía A y ahora dice B.
Es muy peligroso que alguien haya cambiado eso y por qué razón lo ha hecho, ¿no? Errores de funcionamiento, cuando hay un fallo y no me deja conectarme a ese servidor web, cuando ese servidor no envía correos electrónicos, cuando los cortafuegos, los firewall de nuestra red, empiezan a bloquear o a rechazar tráfico que antes no lo hacía. ¿Por qué razón está haciendo eso, no? Los sistemas de detección de intrusiones, IDS, que ya estamos hablando en nuestro ciclo de aprendiendo ciberseguridad paso a paso. Esos sistemas son justamente los ojos que tenemos para ver si está alguien intentando realizar algún tipo de actividad maliciosa. La supervisión y monitorización de los IDS o IPS, Intrusion Detection System o Intrusion Prevention System, es clave. Si no, ¿para qué tengo un sistema de detección si no lo estoy supervisando? Cuando el acceso al código fuente de los sistemas desarrollados, la gente va directamente al corazón, al código fuente de esos sistemas. Está permitido hacerlo. Bueno, modificación, borrado de ficheros justamente de registros de auditoría. Cuando se intenta acceder a datos personal de carácter sensible, por ejemplo, afiliaciones políticas, datos de salud, datos sexuales, que yo, si en mi empresa estoy manejando esos datos, es uno de los puntos más importantes que el proceso de supervisión y monitorización debe tener en cuenta, porque justamente tengo toda en Europa, el Reglamento General de Protección de Datos está estrictamente establecido qué debo hacer con esos datos personales. El NOC o el SOC debe centrar muchísimo la atención cuando en mi empresa hay datos sensibles, porque justamente me llegan a robar o alguien tiene acceso no autorizado a esos datos sensibles y a mi empresa le puede costar la quiebra. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, todos estos puntos son los que debe considerar este procedimiento de supervisión y monitorización. Recordaros que en la página web nuestra tenemos ahora ya el 5.º libro, tenemos 5 libros gratuitos para descarga en formato electrónico, ¿no? En 2 libros, tanto en seguridad en redes como en el libro Ciberseguridad, una estrategia informático-militar, se habla de este procedimiento de supervisión y monitorización. Concretamente, en el libro Ciberseguridad, una estrategia informático-militar, en la página 115 tenéis desarrollado casi esto que estamos hablando acá. Así que cuando querráis profundizar, descargar el libro e iros al punto S, página 115, que encontraréis literalmente el punto se llama 6.2.7, supervisión y monitorización. Es donde desarrollamos esto. Recordaros, libro Ciberseguridad, una estrategia informático-militar, que lo podéis descargar de nuestra web darfe.es, ¿no? Otro de los libros que tenemos es el Manual de la Resiliencia, que ese es el 4.º libro que hemos publicado. Y os invito a que de ese libro, cuando tengáis que montar procedimientos de supervisión y monitorización, os vayáis a la página 269, que en ese libro presentamos las diferentes herramientas que pueden sernos de utilidad, algunas gratuitas y otras de pago, ¿no? Y ahí en el libro, entonces, en el Manual de la Resiliencia, presentamos diferentes plataformas con las que hemos trabajado y creemos que puede ser útil. PRTG Network Monitor, tenéis todos los accesos y las URL en el libro para descargarlo. Nagios es una herramienta preciosa, realmente, para trabajar con ello, ¿no? Y es justamente una de las más potentes y fiables que hay para supervisión y monitorización. Open Network Management System, Open NMS. Ese también, open source, es una herramienta muy buena, sencilla de instalar. A nivel empresarial encontraréis muchísimo Infoblox, que Infoblox es una herramienta muy útil para supervisión y monitorización de redes. Otra es SolarWinds. SolarWinds también la vais a encontrar muy presente. Tienes versiones gratuitas y versiones de pago de SolarWinds, estudiarla. ¿Qué otras herramientas? Splunk. Splunk la hemos mencionado también. Splunk es una herramienta que se está usando muchísimo para el tema de correlación de logs. IP Sentry es otra herramienta interesante. Sentinel
Agent. El Sentinel Agent en su momento fue gratuito. Ahora no sé en qué situación está, pero dale una mirada a ver qué está. Event Sentry es otra que os interesa. Izinga con C, Izinga. Pulseway es otra herramienta también muy útil. Entonces, bueno, os invito en la página 269 del libro Manual de la Resiliencia, podéis descargaros todo eso que está acá. Entonces, podcast número 9. Procedimiento de supervisión y monitorización de redes. Importantísimo. Son los ojos que nos van a permitir tener alarmas tempranas para que la disponibilidad de nuestras redes se mantenga lo más alta posible, esté siempre accesible para la gente que necesita utilizarlas. Entonces, darle vueltas es un procedimiento que hay que iniciarlo lo antes posible, es un procedimiento que hay que revisarlo con mucha frecuencia porque seguramente vais a ir aprendiendo sobre la marcha muchísimas cosas en el día a día de esto de supervisar y monitorizar redes. Entonces, procedimiento, supervisión y monitorización. Tenedlo en cuenta, no os olvidéis. Nos vemos en el podcast número 10. Gracias.